queridos estudiantes, los acompaño en la tarde de hoy para dar continuidad a nuestra segunda actividad o nuestro segundo encuentro sincrónico como parte del programa de formación de la materia Derecho Civil 5 sucesiones, la última materia dentro del área del Derecho Civil que vemos con relación y que guarda intrínsecamente dirección o está directamente relacionado con lo que es la parte de sucesiones o el momento en el que sucede el fallecimiento de una persona. Todo lo que implica, todo lo que genera y los efectos que se presentan. Los acompaña la profesora Mayra Alejandra Maldonado, los estaré acompañando en esta bonita materia, que es una materia que tocan lo más íntimo del ser humano, porque realmente conocemos las miserias del ser humano cuando llegamos al momento de la apertura de una sucesión o de la división patrimonial el decujo de la persona que fallece, y tenemos que empezar a hacer la partición como tal de los bienes que deja el causante o la persona fallecida. Uno de los momentos importantes o de lo que tiene que ver con esta parte de las sucesiones es que es una forma con la cual se adquiere la propiedad y que produce un conjunto de derechos y obligaciones que cambia esta titularidad patrimonial existente en el causante y que se da a favor de terceros. En el derecho venezolano, la sucesión se apertura en el momento de la muerte y en el último domicilio donde vivía la persona y en el lugar del último domicilio. Se toma en cuenta para determinar quiénes son los sucesores y quiénes pueden acceder a este derecho en la sucesión. Cuánto se ha de pagar por concepto de impuestos, sucesiones, entre otras. Tenemos dos tipos de sucesiones, la sucesión a título universal y la sucesión a tipo particular. Dentro de los elementos, sabemos que pues en este momento tan trágico cuando fallece un ser querido, pues obviamente después hay que hacer una serie de disposiciones y de movimientos legales para poder tomar posesión de esos bienes que deja la persona que fallece. Por eso es importante que las personas puedan dejar organizado pues parte de sus bienes y toda la documentación necesaria en caso de que ocurra un deceso. Es una transmisión de derechos a la persona y es un modo de adquirir la propiedad. Esta materia de derechos de sucesiones toca como se lo decía en la clase pasada, lo más íntimo del ser humano, y el abogado que entable juicios de sucesión o que maneje particiones sucesorales siempre debe tener un elemento fundamental, que es la mediación y la conciliación. Debe ser un ente mediador que permita que esa familia como tal pueda organizarse y pueda de una u otra forma hacer esa partición de la mejor manera amistosa para evitar juicios largos, reposiciones inútiles y gastar una serie de cantidad de dinero en todo lo que son los juicios de partición, porque son sumamente largos. Vamos a compartir una serie de láminas que tengo por aquí. Que tiene que ver con el derecho hereditario. La clase pasada hablamos de lo que eran los fundamentos legales, la Constitución, la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y demás ramos conexos. Hablamos de qué era el derecho hereditario y qué era la herencia. Quedamos en los momentos de la sucesión. Se entiende por la apertura de la sucesión el momento en el cual principia la transmisión de derechos de la persona. De la persona que fallece a sus herederos y a los causavientes. En este momento se da tanto en la sucesión testada como intestada. Para que se abra la sucesión es requisito sine qua non que la persona haya fallecido. Otro elemento importante es el tiempo y lugar. La sucesión se abre en el momento de la muerte y en el último domicilio de Cujos, no en el lugar donde murió la persona, salvo que coincida con el domicilio. El fallecimiento o desaparición física de la persona debe estar expresamente consentido en la acta de defunción, que es la prueba fehaciente de que la persona fallece.
Entre los momentos, se habla de los momentos de la muerte, entre los casos especiales tenemos la ausencia. Puede ser que la persona esté ausente, puede ser que haya una presunción de muerte. Suponemos que una persona emprende un viaje en un peñero, en una lancha, y la persona desaparece y no aparece. Hay una presunción de muerte, pero esta debe ser declarada. Y también puede ser una presunción de muerte por accidente. Pero pues estos son los elementos fundamentales para poder disertar y poder hablar de lo que es. El momento de la muerte debe estar determinado con exactitud. No puede sucederse a una persona viva ni a aquella cuya muerte no conste fehacientemente y exista un documento que conste o que sea por razones presumibles. Existen algunos casos que no dan lugar a la sucesión cuando no hay certeza de la muerte del individuo, cuando hay ausencia, cuando hay presunción de muerte por accidente y presunción y cuando se desaparece una persona. Pues la ausencia la tenemos en el artículo 426 del Código Civil, según el cual los herederos del ausente pueden pedir al juez la posesión provisional de los bienes. Y el artículo 434 del Código Civil establece, si la ausencia ha continuado por espacio de 10 años desde que fue declarada o si han transcurrido 100 años desde el nacimiento del ausente, el juez, a petición de cualquier interesado, declarará la presunción de muerte y acordará la posesión definitiva de los bienes muebles e inmuebles y la cesación de las garantías que les haya impuesto. También hay otro elemento que tenemos aquí, que es la parte de la delación. Mediante esta facultad actual, concreta y real concedida a una persona, ésta se encuentra en libertad de aceptar o repudiar la herencia. Es el derecho que le nace a las personas vinculadas al causante de poder heredar los derechos y obligaciones del mismo. En doctrina se analiza la delación en las personas incapaces y en las personas jurídicas. Respecto a los incapaces, que tiene que ver con los menores y los entredichos, en atención a su incapacidad de obrar, que los imposibilita para aceptar o repudiar una herencia. Y la ley suple esta voluntad de modo que tenemos el Código Civil en su artículo 998, que establece que las herencias diferidas a los menores y a los entredichos no pueden aceptarse válidamente sino a beneficio de inventario. En cuanto a la renuncia, este acto debe estar autorizado por el juez competente con el fin de proteger el patrimonio del incapaz. En el caso de las personas jurídicas, la delación corresponde a quien, según los estatutos, tenga la facultad de la administración y disposición, en todo caso a beneficio de inventario. Entonces, dentro de las personas jurídicas tenemos en los estatutos o en las últimas actas debe establecerse quién es el administrador y a quién corresponde, según los estatutos, la parte de la administración y la parte de la disposición. Entre los actos jurídicos tenemos el proceso de la aceptación de la herencia. Es el acto jurídico, aquel acto por el cual se da la abstención en determinadas circunstancias, el llamado a suceder y manifiesta expresa o tácitamente la voluntad de recibir. De las clases de sucesiones tenemos entre vivos, sucesión a título particular. Son aquellas en las que se transfieren más una o más relaciones jurídicas y son de tipo patrimonial. Tenemos la permuta, la compraventa y la donación. Esas son las donaciones a título particular entre vivos. Los legados son consecuencia de lo acordado en un testamento y por esta razón, si no hay testamento, no hay legado. Entre las clases de sucesión, entre la mortis causa, tenemos la testamentaria y la legítima. Sucesiones a título universal son aquellas en las cuales se transfiere la totalidad de las relaciones jurídicas de la cual es titular una persona. Tenemos los bienes, las acciones, las deudas, los títulos, las obligaciones y los derechos. O sea, no solamente se heredan los activos, sino también se heredan los pasivos. Por eso es importante que nosotros sepamos que no solamente heredamos los activos, también heredamos los pasivos. La sucesión intestada o intestado la tenemos en el artículo 807 del Código Civil. Según Piña Oviedo, se entiende por sucesión legal o intestado o intestada a la forma mediante la cual, ante la carencia total o parcial de testamento eficaz o válidamente otorgado, es la ley que regula expresamente la transmisión del patrimonio de una persona que fallece a la o las personas que la misma designa, es decir, la transferencia se hace por imperio legal. Entre los supuestos de procedencia se difieren por testamento
con la carencia y por la ley cuando a pesar de existir el mismo, y cuando a pesar de existir el testamento es nulo e incapaz sin importar la causa. Cuando el testador ha dispuesto o ha enajenado la totalidad de los bienes. Cuando el testador lesiona la legítima. ¿Qué es la legítima? La parte que le corresponde a los hijos y que no puede ser afectado. Cuando el heredero renuncia a la herencia y no existe sustituto. Cuando el heredero muere primero que el testador, la premoriencia, que es quien murió primero. Cuando el heredero es incapaz, por ejemplo, hijo indigno, el fundamento de las normas destinadas a regir el destino de las relaciones jurídicas que conforman el patrimonio de una determinada persona. Y constituye una necesidad primaria de todo ordenamiento jurídico que reconozca el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Y es la necesidad de que un patrimonio hereditario no quede sin titular. De la sucesión intestada ha sido y son esencia la propiedad y la familia. ¿Por qué la familia? Porque dentro del derecho de familia se constituyen todos los elementos de afinidad y los parentescos que van a determinar las líneas y los grados a través de los cuales se va a hacer o se toma en cuenta el elemento constitutivo para el derecho hereditario. Tenemos el mortis causa a título universal. En esta sucesión se considera la totalidad del patrimonio dejado por el cujus y está impuesta por la ley. Suple la voluntad del causante. Según Peña Oviedo en el 2000, siempre que exista un testamento tendrá aplicación preferente a lo que pueda establecer la ley, siempre que cumpla con el mínimo de formalidades requeridas. A falta de testamento se apertura la sucesión. La persona debe hacer, como le expliqué en la clase pasada, todo lo que es la declaración sucesoral ante el CNIA, presentar los documentos como tal, las pruebas de que eres la cónyuge, en este caso sería el acta de matrimonio y también en los casos de uniones estables de hecho tenemos lo determinado y los análisis de la sentencia, los análisis del artículo 77 de la Constitución y dice que no existe reconocimiento de cualidad de heredero intestado a la o al concubino que no tenga una sentencia declarativa definitivamente firme de un juez. Si no existe una unión estable de hecho, si la unión estable de hecho no está reconocida a través del registro civil, no existe una presunción, existe la presunción, pero no existe la legalidad para reclamar los derechos jurídicos sucesorales. Entonces, la persona debe primero probar, debe solicitar ante un tribunal civil que declare la legalidad o la existencia de esta unión estable de hecho. Precisamente para poder garantizar y debe probarle al juez que tenía la posesión de Estado y pues que evidentemente era la pareja de esa persona que falleció. En el caso tal que la otra parte haya fallecido, entonces puede demandar a los hijos, o sea, a los herederos. En este caso, cuando existe matrimonio, la prueba es el acta de matrimonio. Cuando existen hijos, la prueba es la partida de nacimiento o el acta de nacimiento. Y así sucesivamente debemos ir probando que evidentemente esa persona que falleció tenía un lazo, un nexo de consanguinidad o de afinidad con nosotros, en este caso de consanguinidad para poder heredar. Entre los fundamentos legales de las sucesiones tenemos la intestada, tenemos en el artículo 807, la capacidad para suceder que está establecida en el artículo 808, las causas de incapacidad, los incapaces para suceder, la representación y el orden de suceder. Recuerden que a falta de hijos, pues están los padres, a falta de padres, pues seguimos en la línea ascendente. Y si no hay línea ascendente ni descendente, pues nos vamos hacia las líneas colaterales, que son los hermanos. Tenemos que saber que cuando muere una de los cónyuges, la otra parte hereda el 50% más un porcentaje igual de los hijos. Supongamos que fallece uno de los cónyuges y el otro está vivo. Entonces ese cónyuge hereda el 50% que les corresponde más una parte igual a la que le corresponden a los hijos. Si tenía un solo hijo, el cónyuge hereda el 75% y el otro hijo hereda el 25%. Y así sucesivamente. Al no existir cónyuge, heredan los hijos. Al no existir hijos, hereda la esposa y en la línea ascendente. Yo en la clase pasada le di algunos ejemplos
en línea ascendente, de línea descendente, y les voy a compartir algunos ejemplos que tengo de la parte de la sucesión, algunos ejercicios precisamente para comprender. Aquí hay una pregunta, dice, ¿existe la posibilidad de suceder el denominado hijo putativo y de la persona que sabe que es hijo del causante, pero que éste nunca lo reconoció? No, ninguno de los dos hereda, ya que carece de filiación legalmente comprobada y como requisito sine qua non establecido en el artículo 822 del Código Civil. El primero jamás sucederá porque podrá heredar mediante disposición, o sea, puede heredar por sucesión testamentaria o la que persona le dé, o que la persona le haya dado el cetrato o la posesión como hijo. Pero la prueba es la partida de nacimiento, en este caso el testamento. El segundo, necesariamente debe recurrir a un juicio de Estado para obtener la filiación mediante una sentencia definitivamente firme. Los hijos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio heredan por igual. Tenemos aquí algo que es importante acotar. La categoría de hijos y sus descendientes se caracteriza es una categoría privilegiada, ya que jamás queda por fuera de la sucesión. En atención a que sus miembros son herederos legitimarios y tienen siempre derecho a la legítima. O sea, usted no le puede afectar a la legítima a sus hijos. Y nadie los puede apartar de la sucesión. No existe en nuestro ordenamiento jurídico forma, manera, documento o acto que los excluya a los hijos. Solo la renuncia a la herencia, que es un acto volitivo del hijo o del descendiente, o la indignidad del causante, que no perciban sus derechos hereditarios. En la sucesión legal concurren con el cónyuge en relación. Este recibe una parte igual a la de un hijo. Otro de los que tenemos aquí. En cuanto a los hermanos, dice, esta clase de herederos concurre a una herencia solo si faltan los hijos y sus descendientes y los ascendientes del difunto. Unos ejercicios prácticos que están, se los voy a dejar para poderlos compartir. La categoría cónyuge se caracteriza por ser una clase privilegiada conforme a los mismos argumentos explanados en la categoría de hijos, y sus descendientes jamás quedan fuera de la sucesión intestada, en atención a que es heredero legitimario. En la sucesión legal concurren con los hijos y sus descendientes, tomando una parte igual a la de un hijo, lo que se ha denominado la relación que excluye a los colaterales de tercero y sexto grado. Entonces, los hijos y los cónyuges son privilegiados. En algunos ejercicios prácticos que quería compartir. Bueno, continuamos. Línea directa. Tenemos la línea ascendente y la línea descendente. Tenemos el sujeto causante o persona que fallece, que tiene hijos, que tiene nietos y bisnietos. Heredan los hijos y hereda la cónyuge. A falta de cónyuge y de hijos, heredan los padres si ellos están vivos. A falta de hijos, de cónyuge y de padres y de abuelos, heredan los hermanos.
El cónyuge dice, nunca puede ser excluido por los otros herederos, excluye a los colaterales de tercer grado. Cuando el cónyuge concurre con los hijos del causante, excluye también a los hermanos, a los sobrinos de este. Orden de suceder. Al padre, a la madre y a todo ascendiente lo suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y bienes, ya sea por mutuo consentimiento o sea contencioso. El viudo o la viuda concurre con los descendientes cuya filiación esté legalmente probada, tomando una parte igual a la del hijo. La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes o cuya filiación esté legalmente comprobada se difiere conforme a las siguientes reglas. Habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a este la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. Tenemos la capacidad para suceder. Ajá. Causas absolutas. Todas las personas naturales son capaces de suceder con testamento. Causa absoluta. Comprende a todos aquellos que son incapaces de venir a la sucesión y quien quiera que sea la persona. Son incapaces de suceder los que al momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. Claro está, usted puede dejar una herencia a un nieto o a un hijo que aún no ha nacido, o sea, un nieto o una persona que aún no ha sido concebido. Pero solamente se consuma cuando esta persona nace. El no concebido al premuerto, al ausente, al nacido muerto. Tenemos los incapaces de suceder como indignos. Ajá, tenemos los dos tipos, la forma común a la sucesión se refieren son la sucesión a título universal, que es el patrimonio sucesoral visto en forma íntegra o como una universalidad jurídica que contiene o comprende tanto los derechos reales como los personales, que el causante haya tenido en vida y que puedan ser apreciados con valor económico, sean tangibles o intangibles, corporales o incorporales, derechos, obligaciones u otras relaciones jurídicas. La sucesión a título particular es el patrimonio visto desde una óptica específica, que contiene unos o varios y determinados derechos particulares o individualmente considerados. Se ha considerado que el legado se integra a este concepto. Existe un principio de la universalidad en materia sucesoral que se fundamenta en la peculiar naturaleza de los bienes hereditarios, conservados como una verdadera universalidad de derecho, mientras que en el caso de los bienes considerados en forma singular, con aplicación del principio legal del lugar de la situación de los bienes que forman el patrimonio hereditario. Resulta sin lugar a duda la más idónea para regular todo lo relativo al nacimiento, modificación, transferencia y extinción de los derechos reales sobre dichos bienes. Entre el procedimiento para el registro de la declaración sucesoral, usted ingresa al portal del CENIA, presiona la sección CENIA en línea, la persona natural ingresa su usuario y clave para ingresar al sistema. Ingresa al menú donde dice contribuyente, opción, procesos tributarios, sucesión. El sistema muestra la información fiscal de la sucesión. Verifique que los datos de la sucesión, del causante y de los herederos estén correctamente registrados. Para continuar con el proceso de la declaración, en caso contrario, el sistema muestra un mensaje de error que indica que falta información por registrar, como el RIF sucesoral. Puede ser cualquiera de los siguientes datos. No tiene registrados herederos o legatarios, no tiene registrado el representante de la asociación, falta algún dato asociado al domicilio fiscal, dirección, teléfonos, entre otros. En caso de que la información esté correcta, pulse el botón sí para continuar. En caso de que la información esté correcta, sí. Si el sistema muestra un mensaje o una nota, si la información de los herederos o legatarios no es correcta o no corresponde, por favor dirigirse a sugerencia de adscripción para actualizar el RIF. Luego presiona el botón aceptar, tilde el tipo de declaración y indique el tipo de herencia. Indique las condiciones de la herencia. En caso de tildar a beneficio de inventario, indique la fecha de la conclusión del inventario. Indique si solicitó prórrogas para la presentación de la declaración. Pulse el botón crear nueva prórroga y llene los campos requeridos. Pulse el botón crear.
Coloque los datos del causante y luego la opción Inscribir contribuyente. Complete los datos del causante y presione el botón Guardar. Indique los datos del representante de la asociación. Coloque los datos de todos los herederos de la asociación. En la opción Ver planilla, imprimir el formulario de inscripción y llevarlo hasta la gerencia regional de adscripción con los recaudos necesarios. Ojo, una vez inscrito el RIF sucesoral, se inscribe en el portal para obtener su clave y su usuario. Una vez tenga la clave del usuario declarada por el sistema y el mismo sistema le calcula el monto de los impuestos a pagar. Una vez que pague, debe llevar las 3 carpetas al CENIA para que en un lapso de 15 días hábiles le entreguen su solvencia sucesoral. Generalmente, antes de entregar la solvencia, el CENIA liquida las multas que tenga la sucesión y se da por haber declarado después de los 180 días que indica la ley de sucesión. Para inscribirse en el portal del CENIA, luego de que obtenga el RIF de la sucesión, debe poseer una cuenta de correo electrónico válida. Debe registrarse en el portal fiscal y seguir los siguientes pasos. Ingrese a la página web del CENIA, cenia.gov.be, seleccione la opción CENIA en línea, persona natural y pulse la opción. Llena los datos de validación del usuario, presione el botón aceptar y llene los datos del registro. Y así sucesivamente. En cuanto a los requisitos para la declaración sucesoral, va a presentar el RIF sucesoral, la copia del acta de defunción, la copia de la cédula de identidad, el RIF del difunto, copia de la cédula de identidad y RIF de los hijos y cónyuges actualizado, copia del acta de matrimonio, carta, en este caso, si está en unión estable de hecho, se presenta el documento de la unión estable de hecho debidamente por el registro civil. La copia del acta de matrimonio, la carta de autorización por parte de los herederos al representante legal de la sucesión, la dirección de la sucesión para la vivienda principal, para el asiento permanente de hogar, que en este sería la vivienda principal. La planilla de inscripción al portal del CENIA. Es importante que en el caso de ser herederos, los hermanos o ascendientes tienen que agregar la partida de nacimiento del causante y también lo mismo. Cada oficina del CENIAL pide documentos diferentes. Hay algunos que piden las partidas con fecha de emisión máximo de 6 meses y otras que no los piden, eso depende.